Título de la obra: Argentina, Reino Unido, Encuentro de Valientes. Director. Se da inicio a la obra, con la apertura de un paneo que recorre las secuelas que dejaron en el terreno los combates desarrollados el 11 de junio de 1982. Y mientras el locutor introduce al público en el tema, la cámara se detiene y ofrece primeros planos del rastro histórico que perdura, conforme a la narrativa del locutor. Locutor. Juan recuerda uno de los más cruentos momentos de su vida. Su memoria se inunda de escenas vividas en los combates de Monte London, en las Islas Malvinas. Y camina en dirección al cementerio, mientras recita un breve texto escrito, borrador de una prosa que jamás construyó, inspirado en un sueño que tuvo, sin saber que el tiempo pondría realidad a los mismos, tras un par de horas de haberlo escrito. Un sueño, en donde supo ver a un soldado argentino, luego de consumir su última munición, tomándose un minuto para sentarse a pensar en su familia, rezar y prepararse para enfrentar al enemigo a punta de bayoneta. Sin imaginarse jamás que será rescatado de tal acontecimiento, por el impacto de uno de los proyectiles de artillería, que están tratando de debilitar las fortificaciones argentinas. En la zona nada se escucha más fuerte que el sonido del viento, chiflando en la resistencia de algunas piedras amontonadas, con un fino paso entre sí, o los orificios, grietas y hendiduras de los rezagos militares que, aún permanecen diseminados por la zona, viéndose capturados por la naturaleza, quien los va enterrando y cubriendo de la muy baja vegetación, como es clásica de las zonas de vientos constantes e intensos. Y en decibeles más bajos de este predominante sonido, se aprecia la voz de Juan, pronunciando lo escrito, en un papel que fuera fragmentado durante su muerte, como tantas letras supo haber en su narrativa. Y lo hace con una profunda tristeza, mientras camina lentamente en dirección al cementerio argentino. Juan. Sentado en la trinchera bajo fuego enemigo, permanece el soldado aguardando su destino. El caos es intenso. La muerte lo avasalla. Mas él solo piensa en la familia que lo aguarda. Recuerda cuando niño los consejos de su padre, las caricias de su madre y de sus hermanos, las peleas. Recuerda aquel día en que el amor llamó a su puerta. Recuerda el casamiento y el alumbramiento de su pareja. Y entre tantos recuerdos que el soldado expresa, lo encandila una luz. Un estruendo. Y la espera cesa. Director. Juan se detiene unos metros previos al ingreso al cenotafio argentino, donde se dispone a desarrollar una recorrida visual por el predio, que se encuentra visitado por familiares y amigos de los bravos sembrados en el lugar. Y mientras el paneo recorre la nueva escena, el locutor prosigue con su relato. Locutor. Y de pronto Juan se llamó al silencio, al contemplar la visita, que en sórdidos murmullos y pensamientos distantes, intentan comunicarse con los compañeros, que allí están, abonando la patria arrebatada, para que la misma no pierda identidad. Juan, atento y de pie, sin llegar a ingresar al solemne lugar, observa en silencio a las familias aferradas emocionalmente, a los restos de los bravos que supieron dejar la historia escrita con la propia sangre. En atención de cómo relatan sus penas y alegrías, el dolor de sus ausencias y el amor, que aún anida en esos corazones sufridos, ante la partida del hijo, hermano o amigo. Juan es un soldado de la época del conflicto que quedó atrapado en el tiempo. Él cree que el amor de su familia, amigos y compañeros, lo mantienen vivo. Y aunque vagar por el teatro de operaciones eternamente es infernal, le teme tanto a la muerte que no se resigna a descansar en paz. Luego de caminar entre la visita sin ser visto, sintiendo la tibieza del amor de la gente que emana de sus corazones, con destino a los restos humanos allí depositados, comienza a salir del predio, caminando en dirección al monte nutrido de gloria, por quienes dieron fiel cumplimiento a su juramento de guerra. Caminó hasta sentarse en una de las piedras del lugar, piedra esta que, en su momento de gloria, se constituyó en fortificación, de la salida de su pozo de zorro y un rígido soporte para estabilizar y mejorar la puntería con su fusil. Allí comienza a observar en dirección al horizonte, del lado noroeste de las islas, de donde cree recibir una tenue energía de los pocos vivos, que aún recuerdan por lo menos su nombre. Director. La cámara acompaña la recorrida entre la visita, la salida y el traslado de Juan hasta la enorme piedra, donde brotarán los diálogos entre los actores. William. ¡Ah! Hola Juan. Locutor. Un grito rompió el silencio, haciendo sobresaltar al hombre y mientras recupera el aire, después del gran susto, aprovecho para mencionar que el aparecido se llama William. Un soldado inglés, que al igual que Juan vaga por la región, sin encontrar la forma de trascender como ya lo han sabido hacer sus compañeros. Juan. Pedazo de culiao. ¿Por qué sos tan guaso? ¿Cómo me vas a asustar así? Me vas a matar de un susto. Director. Dice Juan, luego de haber recuperado el aire, haciendo evidencia de que el susto fue grande y que aún no se resigna a su situación actual. William. Ja 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 ja. Te recuerdo que a ti, ya nadie puede matarte. Director. Contesta William, tomándolo por los hombros y zamarreándolo tenuemente, casi hasta con aprecio, para regalarle una afectuosa sonrisa, mientras encoge los hombros, como pidiendo perdón por el susto. Juan. Ojalá este viento sureño se te meta en las tripas y te dé diarrea, y empieces a toser y estornudar todo el día, mojándote los pantalones. William.
¡Qué asqueroso! Ja 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 ja. ¿Alguna vez te pasó todo lo que me estás deseando? Juan. Sí. Pero no fue por el viento. Un conscripto en la guardia se enojó porque en lugar de mandarlo a descansar, lo puse a cebar mate y el dañino puso a hervir un corcho, en la pava con agua al fuego. Fue terrible lo que significó para mí la resina que liberó el corcho en el agua. Y si bien no le dejo sabor alguno, que me advierta de la situación. El sabor amargo lo tuve durante 3 días y realmente me dejó fuera de combate. Encima en el cuartel solo hay letrinas, con lo cual hasta me costaba caminar, de estar flexionado tanto tiempo y tantas veces al día. Director. Juan con una actitud aún de enojo, por el susto que le causó William, se saca las manos de encima y vuelve a sentarse en la piedra, para arremeter nuevamente en diálogos contra el inglés. Juan. Para tu información, aún tengo varias cosas a las que temerles. Una de ellas, es que ya no me veo los pies. Director. Los dichos de Juan sorprende a William, captando toda su atención. Al punto de avanzar sobre el frente de Juan para verle con detenimiento los pies y sacudir la cabeza negativamente, antes de volver al diálogo. William. Coincidimos. Director. Dice William, mirando sus propios pies y mostrando empatía en el gesto para con Juan. Juan. Pero yo a ti, si te veo los pies. Director. Y mientras menciona tal afirmación, señala con muy mal modo, los pies del William. Mirándolo con el rostro tenso, en señal de sentirse subestimado por el inglés. William. ¡Qué potencia visual! Yo solo me veo el borceguí. Director. La cara de Juan comienza a transformarse, mientras observa la risa burlona de William, que lo impulsa a pararse antes de seguir el diálogo, evidenciando un muy mal genio. Juan. Escúchame porquería. ¿Vos te crees que yo te enseñé castellano, para que me estés descalzando todo el tiempo? Director. La sonrisa de William se transforma en carcajada y tanto como aumenta en sus decibeles, acciona contra el ánimo de Juan de forma casi ofensiva. William. Ja 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 ja. No te enojes. Es una broma. Solo busco romper tu apatía, para que te dejes de joder con el tema de los pies y te rías un poco de nuestras miserias. Que son tantas y no nos dejan estar donde deberíamos. Director. Juan solo lo mira con odio, pero la mirada de William se torna compasiva y vuelve a poner sus manos sobre los hombros de Juan, para dirigirse a él de una forma más amena. William. Dale afloja. Ahora resulta que no te aguantas una broma. Juan. Realmente te sentís chistoso. Tu humor, es peor que el de mi mujer el día en que nos separamos. Puros sarcasmos y burlas, sobre mi persona. Director. Dice Juan, dándole la espalda a William y en el giro, alzando la mano derecha hacia atrás, por encima de su propia cabeza. En un gesto con el que insinúa que, lo estaba mandando a donde nadie quiere ir. William. Pero Juan. Con tu mujer empezaste haciendo el amor y con el tiempo se transformó en tu peor enemigo. Y esa sí que supo usar, el conocimiento de todas tus debilidades. Ja 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 ja. No me podés negar que yo te tuve más piedad que ella. Director. Tras la acotación de William, la cara se le ilumina nuevamente con una sonrisa. A la cual se le suma la mirada pícara y chabacana. William. Nosotros nos empezamos matando y ahora nos tenemos el uno al otro. Director. Juan lo observa con detenimiento y se aparta de él, poniéndose a la defensiva de los pensamientos de William, que si bien sabe que es solo una broma de macho aburrido. Él necesita que William entienda, que hoy no está para juegos. Juan. Ni lo pienses. Director. Y se lo dice, de forma muy imperativa. Como si pudiera estar pensando en agredirlo, al continuar con su actitud. William. ¿Qué? ¿No tienes ganas de hacer el amor? Siempre quise conocer la sangre caliente de los latinos. Director. Juan solo responde mirándolo con desprecio y posiciona su mirada en el horizonte, donde al perderse su mirada, esboza una tenue sonrisa, que le hace perder protagonismo a William. Quien con un gran gesto de intriga, por la nueva actitud de su adversario, arremete nuevamente contra él. William. ¿Lo estás pensando? Ja 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 ja. La sonrisa te traiciona. Yo sabía que se me iba a dar. Por eso no me morí todavía. Por tu sonrisa, siento que me imaginas como un superdotado. Director. Alardea William, mientras se agacha para reírse con más fuerza y apunta con el dedo acusador, la cara de vaca de Juan. Juan. No culiao. Dijiste sangre caliente y me recordé, los dichos de un instructor de paracaidismo que nos decía algo como que, el cuchillo era el más fiel amigo del soldado. El mismo servía para comer, cazar, procesar lo que necesitemos de los medios puestos a disposición por la naturaleza, y tiene la virtud, en el silencio de las frías noches del combate, de darnos la posibilidad de calentar los dedos con la sangre sufrida del enemigo, víctima del cruel filo de su hoja, siempre bien atendida por el portador del elemento. Director. William suspende su sonrisa para escuchar la anécdota con total atención, y se tomó un minuto para pensar, en lo recientemente mencionado, para ir al límite de la paciencia de Juan. Alterando emocionalmente la verborragia de este. William. Perdón, pero yo no te vi ningún cuchillo cuando llegué a tu posición. Juan.
¿Y qué puta voy a tener el cuchillo, si me hicieron volar en 30.000 pedazos por los aires? Solo soy una lápida que dice soldado solo conocido por Dios. Ya nadie se acuerda de mí y nadie viene a rezarle a una tumba con solo piedras y trapos manchados de sangre. Director. William muestra congoja, hasta la mirada se hidrata excesivamente, evidenciando su esfuerzo por contener las lágrimas, ante los dichos de Juan. Reflejando que entiende entonces, que ya es tiempo de dejar de presionarlo. Y que su preocupación por el olvido de sus pares, familiares y amigos, le está generando una crisis, con la cual no va a resistir, la contienda humorística en curso. William. Lo lamento. Si te sirve de consuelo, yo me desorienté en el salto quedando bajo el fuego de mi propia artillería. Quien tenía que apoyarme, me dejó aquí, rodeado de enemigos. Director. Y William se acerca a Juan para darle un abrazo de camaradería. Y surge entre ellos un momento angustiante. Un silencio que parece eterno hasta que él mismo se rompe con la voz ahora bastante quebrada de William. William. ¿Y si dejamos de lado los dichos de tu instructor? Que bastante morbosos suenan, en este momento mío de tanto romanticismo. Y me dices, que tanto estás mirando al noroeste de las islas. Juan. Miro en dirección a Córdoba, donde está mi gente y la vida que me gustaba desarrollar. William. Bueno, pero no nos pongamos tan melancólicos. Cambiemos de tema. Ni se te ocurra pensar que estás desapareciendo, porque ya nadie se acuerda de ti. No eres mexicano, así que no intentes buscar una excusa para darle sentido a tu pena. Director. Y Juan mira con gran seriedad a William, y actúa para con este último dicho, sintiéndose muy cuestionado, ante lo que para él era algo muy importante, y que le estaba generando algunos cambios que lo angustiaban. Juan. Ahora resulta que el señor, sabe de las costumbres argentinas. A ver. ¿Qué sabes de mi querida patria? William. Te sorprenderías las cosas que se pueden aprender con tantas horas de navegación diarias, sin actividades para los infantes. Locutor. Y en esa enorme piedra, ambos bravos valientes de armas a tomar, se sientan frente a frente, y se preparan para otro tipo de contienda. De esas, en las que no se necesita el armamento y que cada acción de uno sobre el otro, solo logra el crecimiento, el entendimiento y la empatía recíproca entre los dos soldados. Cuando dos soldados enemigos conversan, a corazón abierto, ni la mejor política del mundo, se encuentra a la altura de la realidad, que exponen cada uno, ni de la forma de manifestarla. Hablan dos personas que se encuentran dispuestas a morir por una idea, una orden del político de turno, o en defensa de un símbolo que, cuando es izado en las plazas públicas de la nación, nadie se detiene a observar su ascensión soberana con respeto, para darle dignidad al arrojo, de quienes ya no respiran bajo su vuelo. Juan. Tienes toda mi atención. William. Ok. Empieza el forastero y lo evalúa el pagano. Juan. Me estás reconociendo que esta no es tu tierra. Ja 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 ja. Empieza de una vez Culiao. William. El territorio argentino tiene una superficie de casi 3.800.000 kilómetros cuadrados, contemplando las partes extracontinentales como, las Falkland Islands, Georgias, el archipiélago de las Sandwich del Sur, las Islas Orcadas y la Tierra de la Reina. Es el segundo país más grande de Sudamérica y el octavo del mundo. Director. Y la exposición termina con el impacto de un cachetazo en la nuca de William, propinado por Juan, con mínima violencia, pero con la fuerza suficiente para robar toda la atención de William al instante. Quien explota en una gran carcajada, ante el reclamo de Juan, que acompaña el mismo, con los dedos empuñadito apuntando hacia arriba y un movimiento de sube y baja, sumando una cómica gesticulación que estimula aún más la carcajada de William. Juan. Tendrías un 10, si hubieras dicho Islas Malvinas y Antártida Argentina. ¿Qué es eso de Tierra de la Reina? La única Tierra de la Reina que va a haber en la Antártida Argentina, es la tierra que lleve la reina en su oreja, cuando visite la misma. Y ni hablar de las Falkland. Ya hemos muerto por discusiones como estas. William. Bueno, no me acordaba cómo se dicen en español. Director. Lo dice encogiendo los hombros y con una sonrisa pícara como la de los chicos, cuando se mandan una macana y quieren quitarle presión a la reprimenda. Luego continúa su diálogo. William. Aparte no sé por qué te enojas, si los que le pusieron Malvinas a las islas, lo hicieron en alusión a los franceses que arribaron del puerto de Saint-Malo, en razón de que a sus habitantes eran llamados malouines y por el año 1764, cuando se establecieron en la isla oriental y fundaron el puerto de San Luis, estos marinos pusieron el nombre de Islas Malouines, a las hermanitas perdidas de tu patria. Luego los españoles lograron recuperarlas, por medio de diversas protestas ante el imperio francés, transformándolas con posterioridad de Malouines a Malvinas. Director. Y en ese momento lo vuelve a interrumpir Juan. Juan. Las islas fueron descubiertas por Esteban Gómez, en 1520. Tripulante de la nave San Antonio. La cual, pertenecía a la flota de Magallanes. Encontrándose esta por entonces, expedicionando las tierras de las bulas papales, pertenecientes a España. Desde entonces navegantes holandeses, franceses y sobre todo ingleses, incursionaron en las islas sin autorización alguna y pretendieron tomar posesión de las mismas. Así que cuando los franceses ingresaron a la isla Soledad,
las mismas ya estaban registradas bajo los dominios de la corona española. Por eso resultaron positivos los reclamos de España al gobierno de Francia. Director. Con el tono de reclamo utilizado por Juan en su interrupción, William atina a hacer hombritos y gesticula como que lo que acaba de decir no lo termina de convencer. Y entonces prosigue con la exposición de sus conocimientos históricos del tema. William. Tengo entendido que en 1620, la Marina británica navegó por el estrecho que separa las islas y lo denominaron Estrecho de Falkland. Pero en ese momento no se produjo ninguna posesión, dado a que la tripulación se encontraba en el cumplimiento de otra misión. Solo registraron el lugar, que por entonces no figuraban en los mapas de la Marina. Este registro motivó a que con posterioridad se designe una nueva expedición que en 1765, arribó a las islas y las proclamó como territorio real, bajo el nombre de Falkland Islands. Desembarcando en sus costas con posterioridad, muchas nuevas expediciones, en razón de que las mismas, eran un punto estratégico para el reabastecimiento de los navíos balleneros que incursionaban las aguas heladas del Polo Sur. Razón por la cual mi gobierno empezó a establecer población en la zona para que la misma tenga la capacidad de constituir el lugar en un verdadero punto de abastecimiento, con un gobernador en ellas, para que sea el representante real desde las mismas hasta el territorio antártico. Director. William, habiendo finalizado con este detalle, hace una pausa y permanece observando a Juan, como esperando un contraataque del mismo. Que no se hizo esperar mucho. Juan. Es el estrecho de San Carlos, es el que separa a la isla Gran Malvinas de la isla Soledad. Deberían haber reconocido ya desde siempre la legitimidad de España y luego de Argentina, como gobernantes herederos de las islas y dejar de invadirlas y ponerles nombrecitos nuevos. Director. De forma muy sarcástica acota Juan y hasta con un cierto tono de enojo. Pero entonces William da una versión muy personal sobre el conflicto y lo deja con una expresión muy meditativa a Juan a partir de sus dichos. William. Creo que por entonces ni los españoles sabían de las tierras que habían recibido de la bula papal. Es más, vos mismo hace minutos me dijiste que Magallanes era quien tenía la misión de recorrer las mismas y hacer los registros pertinentes. Para mí, es una historia parecida a Ion que le dice a su hermano, te regalo mi bicicleta. La dejé tirada en la vereda. Es tuya. Pero Michael se olvida de entrarla y al otro día, ve al chico del vecino jugando con ella e inicia un reclamo, primero ante sus padres y estos a los correspondientes del menor, y luego decide esperar la oportunidad de bajarlo de la bicicleta, para hacerse de ella por la fuerza. Para el hijo del vecino la bicicleta era de él, porque la había encontrado abandonada en la vereda pública, que sería como aguas internacionales para los marinos. Pero para Michael, era su regalo y formaba parte de sus propiedades. Director. Juan se toma unos segundos para asimilar el tema y encontrar la forma de contestar este último dicho, que no tiene un sustento histórico, pero que moralmente es un golpe bajo a lo que él entiende como la correspondencia legal y las libertades impuestas, para cuando alguien encuentra algo abandonado. Juan. La sangre del mártir, vuelve sagrado el territorio en litigio. Y es glorioso y honorable defenderlo o recuperarlo. En unas de sus invasiones sometieron al gobernador Bernet, designado por el gobierno de Buenos Aires, quien le ordenaba que se emplazara en el puerto Soledad, para que se construyera una colonia. Y para conseguirlo, llevó a 100 gauchos e indios, con el fin de que se dedicasen a la cría de ganado. Durante el conflicto mi querido y mal recordado gaucho Rivero, fue asesinado cuando en medio de la revuelta que organizaron los criollos, contra el sometimiento del invasor inglés, se dispuso a bajar el pabellón inglés del mástil central. La rebelión fue resuelta por el poderío del invasor, que luchaba contra simples hombres de campo, pero muy orgullosos ellos de su tierra gaucha. Los sobrevivientes, fueron todos expulsados de las islas y se definió por entonces los primeros muertos en defensa de estas tierras. Que luego ustedes comenzaron a habitarlas, para desestimar intención alguna de volver a instalar una gobernación en ellas, por parte del gobierno de Argentina. No estaban abandonadas. Estaban bajo el gobierno de Buenos Aires. Director. William, más que escuchar las palabras de Juan, permaneció muy atento a los cambios anímicos del mismo y en base a ellos evaluó su respuesta futura. William. Hablemos de otra cosa más filosófica, porque ya nos matamos y mucho no nos vamos a poder hacer, si comenzamos a pelear de nuevo. Mejor dime, ¿qué te trajo a esta guerra y qué te llevó a luchar hasta perder la vida? Director. Dijo William cambiando su campo de observación y mientras el monte se vuelve destinatario de las miradas perdidas de ambos, se abre paso el locutor, en la puesta en situación sobre la contienda acaecida en el lugar, para que el lector tome conciencia del sentimiento que genera en ambos guerreros, cada centímetro de ese glorioso suelo. Locutor. En dirección al monte regado por la sangre que resultase del choque entre bravos guerreros, en una fría noche del 11 de junio de 1982, se pierden las miradas de Juan y William y afloran los recuerdos, de una noche que jamás olvidarán. El combate de Monte London, fue hasta la fecha de hoy, el más cruento de todas las contiendas bélicas entre la Argentina y el Reino Unido. El más sangriento de todos los que ha sabido existir a lo largo de la historia, desde la primera invasión inglesa, el 25 de junio de 1806,
donde ingresando por las costas de Quilmes, lograron tomar en control de la ciudad de Buenos Aires durante 46 días, siendo estos, los correspondientes a lo que se tardó para organizar la ciudadanía, con el fin de reaccionar y reconquistar la ciudad. El combate de Monte London, no solo definió el conflicto a favor del Reino Unido, para los perdedores y sus mártires, significó la mayor muestra de arrojo y patriotismo, que se haya podido observar ante el poderío inglés. Solo dos naciones en el mundo a lo largo de la historia, han logrado enfrentar y dañar en tamaña medida al ejército inglés, primeramente la nación zulú, quien el 22 de enero de 1879, en Isandlwana, derrotó al Reino Unido, enfrentando los armados de lanzas y escudos de piel de animales. Y en segundo lugar los soldados argentinos, en este glorioso monte de la Gran Malvinas, que no habiendo logrado sortear el bloqueo británico para reabastecerse, enfrentaron y generaron una de las mayores bajas humanas en el ejército imperial, con solo la dotación individual de municiones de los soldados de ejército y un grupo de ametralladoras 12,7 de la infantería de marina, más un número reducido de cajones de municiones para reabastecerse de ambos calibres. A puro corazón. Como dirían los soldados del Regimiento de Infantería Mecanizada 7. Emplazado en el lugar. Director. Y con el plano del rostro entristecido de Juan, el hombre comienza a responder aquella pregunta de William, que supo quedar demorada, ante los recuerdos llegados a sus mentes y las palabras ilustrativas del locutor. Juan. A esta guerra me trajo las enseñanzas de la señorita Emma. Ella era una maestra rural que ya pisaba las bodas de plata, en cuanto a ejercer su vocación. Nos enseñó que la patria representa la identidad nacional, la historia, la cultura y los valores compartidos por los habitantes de la República Argentina. La patria es el país donde se nace, se vive y por el que se siente un fuerte lazo de pertenencia, que nos vuelve ineludible prepararse para defenderla, a una costa de la propia vida. La misma promueve la unidad nacional, la solidaridad, y la defensa de la libertad, igualdad y justicia. Ella nos hablaba de una forma tal sobre la patria, que llenaba nuestros corazones de orgullo, por la tierra, la gente y las costumbres que conforman la nación argentina. Yo ingresé a la escuela de suboficiales del ejército, buscando sentir esa energía, la convicción y la valentía que exhibían los soldados que contaban las historias de mi querida maestra. Y cuando eché pie a tierra en Malvinas, me autoimpuse como misión preparar a mis soldados, para que se desarrollen como grupo. Que aprendan a complementarse y protegerse entre sí. Por sobre todas las cosas. Ellos en su gran mayoría, se encontraban legalmente impuestos por la ley de conscripción, la cual si bien los preparó para esto, no lo había hecho con las características climáticas y geográficas de este teatro de operaciones. En las unidades se instruían bajo la hipótesis de una contienda con el país hermano de Chile. Y realmente no sé si esta guerra nos sorprendió a días de invadir Chile, porque la mayoría de las unidades de combate del ejército, se encontraban movilizadas contra la cordillera y en aptitud operacional. La Marina con una enorme presencia en Tierra del Fuego y la Fuerza Aérea estableciendo bases de abastecimiento disimuladas en zonas civiles, para volar desde una zona segura a las mismas, reabastecerse y estar en condiciones de incursionar en espacio aéreo chileno, sin tiempo de reacción por parte de la inteligencia del país hermano. Todo esto a modo de ejercicio para las vistas ajenas, pero presentaba la misma determinación que se recuerda del conflicto ocurrido en el canal del Beagle y cual fuera interrumpido, por el Papa Juan Pablo II, allá por septiembre de 1978. En cuanto a luchar hasta perder la vida, yo no siento que he dado la vida por mi patria. Uno empieza preparándose para combatir por la patria, pero llegado el momento se vive o muere por el camarada. Porque yo desde mi posición estoy cubriendo a mis camaradas y ellos a mí. Llegamos a empatizar tanto, que podría decirte, que llegamos a sentir la herida del compañero de equipo, en nuestro propio cuerpo y cuando lo vemos morir, una parte de nosotros muere con ellos. Hasta nos queda el remordimientos de por qué él y no yo. Yo lo estaba cubriendo y me lo mataron. Esa es una de tantas frases que se llevan para toda la vida y es como un aguijonazo de un escorpión, que te va secando el corazón con su ponzoña, hasta que te quita las ganas de vivir. Por otro lado, el mismo caos del combate y el estrés que te produce estar viendo cómo van muriendo tus compañeros, te van resignando a morir y quedas aguardando tu turno. Te sientes muerto, solo tratas de hacerlo con gloria o de una forma tal que valga la pena. Pues sabes que ya no puedes eludir la situación y tanta presión, te hacen imaginar que la muerte, no es peor que lo que estás viviendo. Es como cuando cae una granada en el medio de los tiradores y el que más cerca está de la misma, se tira sobre ella, para que el resto de los compañeros, queden al resguardo de la protección, que pueda llegar a ejercer con su propio cuerpo. No se piensa en que vas a morir. Se piensa en que vas a salvar por lo menos a uno, con tu arrojo. Nadie quiere morir. Todos quieren que todos vuelvan a casa y en realidad, se muere buscando que así sea. En medio de tanto terror, entendí que los gritos constantes con los que se dan las órdenes y la forma excesivamente coercitiva, que tanto nos embarullaban en el cuartel y no nos dejaban pensar, en estos tiempos, cobraban verdadero sentido, ya que los mismos, evitaban que nos quedáramos paralizados por el miedo, choqueados emotivamente por las sangrientas imágenes de la contienda, orientándonos en medio de tanto desorden y arengándonos a seguir ante todo. No solo para el cumplimiento de la misión, también para salvar nuestras vidas. Observé que la arenga no solo venía de los jefes, también de los suboficiales y de los soldados que al ver dubitativo al camarada, cualquiera fuese su jerarquía,
lo peroraban hasta que volvía a estar atento a su función del momento. Y ahí verdaderamente le encontré sentido a la idea de espíritu de cuerpo. Director. Se detienen las palabras de Juan y por unos segundos el antiguo teatro de operaciones se siente escudriñado por las miradas de Juan y William. Hasta que Juan lo invita a William a romper el silencio. Juan. ¿Y ustedes por qué peleaban? William. Nosotros fuimos más profesionales que sentimentales al momento de venir a combatir. Pero al inicio del combate, creo que peleamos por la misma razón que ustedes. Matábamos y moríamos por nuestros camaradas. Previamente sabíamos que veníamos a darle la posibilidad a nuestro gobierno de tener los medios para iniciar el reclamo del 50% de su territorio. Para nosotros el combate no era por dos islas en el medio de la nada. El reconocimiento de la soberanía del Reino Unido sobre las Falkland Islands le brinda a mi gobierno la posibilidad de reclamar de acuerdo a los distintos tratados internacionales, las Yaurías, el archipiélago de las Sandwich del Sur, las Islas Orcadas y el 98% del sector polar que ustedes denominan Antártida Argentina. Con lo cual el pueblo inglés obtendría una inmensa fuente de recursos naturales y una gran extensión territorial que se incrementará en su valor, en los momentos en que estén inmersos los territorios que están previstos de ser cubiertos por las aguas de los deshielos que se vienen produciendo en razón del cambio climático. Director. El plano se ocupa del rostro de Juan, que se muestra con gesto de asombro. Juan. El 50% de nuestro territorio. Director. Dice Juan casi en un susurro. Como si se le hubiera soltado un pensamiento en voz alta. William. Sí. Es lo que le correspondería al proyectar los extremos laterales de las Falkland Islands y sus archipiélagos al punto central del Polo Sur, como lo establece el Tratado Internacional sobre el Dominio del Territorio Antártico firmado en 1959. Representan para el Reino Unido la posibilidad de disponer de casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial, en uno de los ecosistemas más productivos del planeta. Contamos con el apoyo de la mitad de las naciones que integran el Tratado Antártico. Las otras naciones no nos apoyan, por respeto a la nación con la ocupación más antigua y numerosa del continente blanco. Nación que cuenta con el privilegio de tener la sede del Comité del Tratado Antártico, en su ciudad capital, Buenos Aires. Director. William, hace una pausa y mirando la reacción de Juan, intenta poner punto final al tema y conversar sobre un tema más ameno para ambos. William. ¿Cómo me describirías tu país a mí, que jamás he puesto mi presencia en él? Juan. Pero si ahora estás en él. Director. Dicho que genera una palmada en la espalda de parte de William y comparten una sonrisa ya más amena que las anteriores. William. Bueno, la parte del continente principal. Si te contenta mejor así y comienzas a explayarte. Director. Y entonces Juan se predispone a desarrollar la respuesta. Juan. Soy nacido en el paraíso. Director. Y William tras una gran carcajada comete el error de soltar la frase equivocada con la cual saca la conversación de la armonía que venía teniendo. William. Agrandado como pan en el agua. Juan. Agrandado como la jeta tuya, ante la sorpresa de ver aparecer nuestros aviones desde la nada misma. Director. William, lejos de reaccionar a los dichos de Juan, se transporta a la etapa del desembarco y describe su experiencia de entonces. William. Sí. Sentíamos como si viniesen desde el mismo infierno. Y cuando aparecían en el radar, ya no había tiempo ni de sufrir. Nos quedábamos quietitos y atentos, a la espera de que parte del buque entraba en crisis con la explosión. Por suerte para nosotros al disparar desde tan cerca, muchas veces los proyectiles no impactaban con la fuerza suficiente para accionar la espoleta. Aunque igualmente causaban grandes destrozos con el cascotazo. He llegado a ver una bomba de popa a proa haciendo patito y llevándose todo consigo a su paso. Director. Dijo William mirando hacia la bahía San Carlos, como si al mirar a la misma, surgieran en su mente los momentos previos al desembarco y pudiera relatar más descriptivamente los acontecimientos. Juan. ¿Puedo seguir? Me llena de orgullo el reconocimiento que de forma alguna tienes sobre mis camaradas, pero me hiciste una pregunta y me dejaste con la palabra en la boca. William. Por favor continúe. Pero recuerde que yo no lo interrumpí. Usted me dio el pase con ese chistecito que, entiendo que lo ha sabido librar en consecuencia del mío. Tiene toda mi atención. Director. Y burlonamente hace un ademán como de respeto a la realeza para con Juan que, lo mira sintiendo toda la burla de su actitud. Juan. Mi querida Argentina tiene una gran extensión territorial con una baja densidad poblacional en la misma. William. Población que se encuentra concentrada en las principales ciudades, dejando más del 70% de su territorio despoblado y a merced de cualquiera. Por ejemplo, los mapuches que ingresan desde Chile a la Patagonia Argentina y usurpan reclamando tierras que en su momento, fueron entregadas a la Argentina por el gobierno chileno. Director. Juan se toma unos segundos, para volver a retrucar. Juan. Como ustedes y sus pretensiones para con estas islas, el archipiélago y la Antártida Argentina. Y no me digas que no estaban habitadas porque, somos la nación que más presencia tiene en la Antártida a lo largo de la historia y aún en la actualidad. Y la población de estas islas, fueron reducidas y expulsadas por ustedes,
cuando estaban gobernadas por Louis Bernet. Director. Y la mano de William se estrella contra su propia frente, en un gesto de frustración, ante la actitud combativa de Juan. William. Pensé que íbamos a hablar del continente mayor, para no volver a entrar en disputa. Juan. Prosigo entonces. Director. Y William asiente con la cabeza, buscando que éste continúe de una buena vez. Juan. La República Argentina ha sabido ser el granero del mundo, sin olvidarnos de la calidad de sus carnes y vinos, como así también sus frutas y hortalizas, que recorren el mundo mostrando una primerísima calidad y precio. Gracias a las grandes extensiones de fértiles llanuras. Con un futuro prometedor, aunque siempre incumplido por las pésimas administraciones gubernamentales. Su tierra está curtida por millones de inmigrantes que han sabido dejar los principales rasgos de sus culturas. Este gran aluvión de familias que ingresaban a esta patria grande, en la búsqueda de refugio, por haber perdido todo a consecuencia de las distintas guerras y crisis económicas, que se fueron desarrollando en el viejo continente, transformó a la población en un crisol de razas, que le supieron dar una gran evolución al sentido común de las nuevas generaciones, gracias al aporte de los conocimientos, de tantos miles de hombres y mujeres que, supieron adoptar mi nación, como su segunda patria. No hay turista alguno que no se sienta muy cómodo en nuestro país, al encontrar sus raíces impregnadas en las distintas manifestaciones de la población. La nobleza de su arquitectura, muestra los estilos más importantes del mundo. Recorrer sus ciudades para un arquitecto es viajar en el tiempo a distintas partes del mundo en una simple caminata. Tiene los 4 climas perfectamente demarcados a lo largo de su extensión y una de las reservas de agua dulce más importante del mundo. Para un antropólogo o un sociólogo, recorrer las distintas colonias, pueblos y ciudades, es campo de una inmensa diversidad cultural, que nutre a los mismos de un gran conocimiento específico de sus asignaturas científicas. La cultura de cada nación de Europa, sus costumbres y folclores, si bien se encuentra bien arraigados en sus tierras, tienen un lugar en el mundo, donde lejos de toda contienda, se reúnen y fusionan, para evolucionar sin dejar de mostrar sus orígenes, de los que tan orgullosos se sienten. Y eso solo es posible en una nación como la Argentina. Donde es perenne la ausencia de guerras por conflictos raciales, religiosos o idiomáticos. Los argentinos nos peleamos por la política y el fútbol. El resto de las cosas nos une. William. Hace tanto frío como acá. Juan. En algunos lugares sí. Es un territorio que cuenta con climas cálidos, áridos, templados, fríos y polar. Lo que genera una inmensa diversidad de flora y fauna. Y por su ubicación geográfica tiene un muy bajo riesgo de huracanes, tsunamis, ciclones y terremotos. Estos últimos aún persisten con intensidades perfectamente perceptibles al sentido humano en las tierras cuyanas, decreciendo para las zonas montañosas del norte argentino. Es una nación que cuenta con todos los recursos renovables y no renovables, suficientes para autoabastecerse sin depender del comercio internacional. Una nación sin castas, ni categorías hereditarias, estableciendo una igualdad de progreso, económico y social, para todos sus habitantes. Aunque a veces, las condiciones de la población se ve profundamente afectada por las malas políticas de turno o los vicios ocultos de los cargos gerenciales de la administración pública en general. William. ¿Y en qué parte de tu país piensas que yo me sentiría más a gusto? Juan. Yo creo, William, que te hubiera gustado mucho la Patagonia argentina. Tiene pueblos y ciudades con rasgos muy del estilo inglés. William. Sí, Juan. Yo leí que dentro del periodo establecido por los años 1855 y 1920, se produjo la primera inmigración británica, si mal no recuerdo se ubicaron dentro de la provincia de Santa Cruz. Aunque en su mayoría eran escoceses. Viste que nosotros somos el Reino Unido para los de afuera, pero puertas adentro, nos comportamos como River y Boca, Racing e Independiente, San Lorenzo y Huracán o Gimnasia y Estudiantes. Director. Comentario este que vuelve a llamar la atención de Juan y lo lleva a interrumpir nuevamente. Juan. Parece que sabes bastante de la idiosincrasia del fútbol argentino. William. No para nada. Mi único ídolo argentino, jugó 382 partidos en Boca Juniors, convirtió 28 goles, ganó 6 títulos nacionales y salió subcampeón de la Copa Libertadores de América en 1963. Fue entrenador y político, pero su mayor hazaña ocurrió el sábado 23 de julio de 1966, por los cuartos de final de la Copa del Mundo. En el estadio de Wembley, donde se cruzaron el local y la selección argentina, que conducía Juan Carlos Lorenzo. Oportunidad en la que mi personaje favorito participó como capitán del equipo y donde con su expulsión motivó la creación de las tarjetas amarillas y rojas. En razón de la falta de entendimiento de los diálogos entre mi favorito y el árbitro alemán del encuentro, que al no entender lo que el argentino le decía, con ademanes por demás enérgicos, lo echó como si le hubiera faltado el respeto. Director. La cara de Juan se transforma como la de los estudiantes del programa Feliz Domingo, cuando sabían la respuesta, y a modo de bocadillo, se adelanta a una posible pregunta, identificando al favorito de William. Juan. Por supuesto. Te estás refiriendo a don Antonio Ratkin, la rata Ratkin para los argentinos. William. Estás en lo cierto. En aquel tiempo,
el fútbol inglés interpretaba esa forma de potrero argentino de jugar como muy violenta, en comparación con ellos, que pretendían dejar un aspecto señorial en la cancha. Director. Y luego el rostro de Juan volvió a verse afectado, con una cierta demostración de enojo. Juan. Recuerdo que el entrenador de tu selección de fútbol, nos llamó animales. William. Sí. Creo que nadie sabe diferenciar la pasión argentina del fanatismo extremo. Y no pasa tan solo con el fútbol. Lo demuestran en cada disciplina deportiva o de la índole que fuere. Hasta como espectadores son los más buscados en el mundo, para esos momentos en el que la banda tiene un bajón tanto económico como motivacional, porque el aliento y la participación constante que tienen en los recitales los vuelve únicos, y ponen nerviosos hasta los más profesionales que pisen las tablas ante ustedes. Dicho en alguna oportunidad por artistas de la altura de los Rolling Stones. Director. Con lo dicho, William logra quitarle importancia y con ello bajar los ánimos de Juan, quien recuerda otro acontecimiento de ese mismo momento que ha sabido quedar en la historia. Juan. Che. Volviendo a la rata Ratkin. Cómo se calentaron cuando lo sacaron de la cancha y el loco enojado se sentó a ver el partido sobre la alfombra de la reina. Director. Y acompaña el dicho con una gran carcajada, mientras pone la mano en el hombro de Juan, en forma afectiva. William, como si entendiera que la Argentina no entiende mucho del protocolo de los reinos, se dispone a explicarle el porqué de lo sucedido, en aquel momento. William. Eso se tomó como un insulto para el pueblo inglés en general. Por eso la seguridad lo sacó como chicharra de un ala. Primero, porque no entendía lo que estaba haciendo, ni lo que le decían lo de la seguridad, y segundo, porque la tribuna ya estaba apresta a saltar sobre él. Director. Los bravos comienzan a caminar hacia la zona de la bahía de San Carlos y mientras las siluetas se van perdiendo en el horizonte a las risas, se escucha la voz de Juan que rompe con las carcajadas con un agradecimiento que de incógnito llena a William. Juan. Gracias. William. ¿Y ahora qué hice? Director. Responde William pensando en los sarcasmos, habituales en el uso del argentino. Juan. No. No es un sarcasmo. Un compañero que pudo conseguir la autorización a través de Cancillería para volver a las islas, contaba en el cementerio argentino, que cuando ellos salen en misión de paz y se cruzan en algún destino con las tropas inglesas, cuando llegan las fechas de Malvinas, ustedes invitan a nuestras fuerzas a formar y rendir honores a los camaradas veteranos de los combates aquí desarrollados, independientemente de la nacionalidad y jerarquías de los mismos. William. Eso es algo que sana. Muchos de mis camaradas se han suicidado luego de pasar el primer lustro, porque al salir de la fuerza no lograron encontrar un motivo que les sepa dar las ganas de vivir lo suficiente, para superar el estrés postraumático de los combates. Director. La voz de William se va quebrando a medida que incursiona en el tema, mostrando en su triste mirada sobre el horizonte, un gran dolor por las bajas pasivas de la guerra. Juan. Sí, es muy triste. Nosotros hemos muerto en nuestra ley, pero ellos lo han hecho en el olvido y sin los honores correspondientes. En mi caso muchos de mis camaradas, fueron abandonados por las fuerzas, los gobiernos y la sociedad. Tratados como los loquitos de la guerra, eran prejuzgados y rechazados, con las mínimas posibilidades de conseguir un empleo y muchos con una familia sobre sus espaldas, salían a limpiar vidrios en los semáforos o a vender cosas de forma ambulante. De héroes a buscavidas, la sociedad se equivocó tanto que recién cuando los suicidios superaron los 350, empezaron a ocuparse de atender las necesidades de los mismos. Me llena de odio sentir que tuvimos más reconocimiento del enemigo que de la sociedad que desde una plaza colmada, nos mandó a morir por ellos. Y digo esto porque, si el pueblo no hubiera salido a llenar la plaza pidiendo la guerra, esto, hubiera quedado tan solo en la Operación Rosario y hubiéramos invadido Chile. Con lo cual, aquí hubiéramos interrumpido la posesión de las islas, para dejar un regimiento a rendirse ante la flota inglesa que viniese a pretender recuperarlas, siendo esto una simple jugada táctica, para volver a contar con 150 años de derechos sobre las islas y proseguir con los reclamos ante los organismos internacionales. Mi primo sobrevivió a los combates aquí desarrollados y terminó cabeceando el plomo de un 38, dentro de una pelea en un pool, contra 3 inconscientes que lo llamaron traidor, por rendirse y volver con vida, matándolo luego como un perro. William. Tuvieron 350 suicidios. Es mucho, a pesar de los 14.000 sobrevivientes repatriados. Nosotros tuvimos unos cuantos, pero no tantos. Lamento mucho lo de tu primo. Ahora entiendo el motivo del odio con el que me dijiste esa frase el día de ayer. Juan. ¿Cuál? William. Ayer dijiste, en la guerra Dios es adorado y el soldado respetado. Pero en la paz Dios es olvidado y el soldado despreciado. Juan. A nosotros, nos escondieron de regreso a casa, nos llevaron a los cuarteles y nos hicieron volver a nuestras casas en forma descentralizada, pasando totalmente desapercibidos para la sociedad. Como si la misma estuviera esperándonos para golpearnos. Muy pocos argentinos nos recibieron con los brazos abiertos y en su mayoría fueron los patagónicos. Quizás porque por su ubicación geográfica fueron más conscientes de la guerra, que del río Neuquén para arriba. William. Y eso que ustedes tienen un montón de héroes para recordar. Ahora mismo se me viene a la mente al Sapo Silva, encontrado muerto,
abrazado a su fusil y enterrado con él mismo, y a Marcelito Massad, que muere salvando a un equipo de soldados a los que no le llegaba la orden de repliegue por los canales habituales, y él dio su vida, para que los mismos cambien de posición, antes de quedar rodeados, y a merced de la etapa más cruenta del ataque. Recuerdo al maestro Cao, que desde las trincheras les escribía a sus alumnos para contarles del honor que sentía al pelear por su nación, al soldado Poltroniri, que fue imbatible para nosotros y no nos dejó avanzar, hasta que se quedó sin munición, permaneció él solo cubriendo el repliegue del grueso de la tropa y nos tuvo a tiro todo el tiempo, el Toto Estevez, tan apreciado por sus camaradas y tantos otros con grandes entregas al favor de la vida de sus compañeros. Muchos soldados ingleses que los custodiaron durante sus detenciones, conocedores de tu idioma, escuchaban con atención los relatos de los soldados y con esos ejemplos trataban de encontrar cuál era el punto exponencial de patriotismo y valor que los llevaba a tamaños esfuerzos realizados por resistir a una fuerza tan superior en cuanto a equipamiento. Juan. Tú por lo menos te acordaste de algunos. En mi país le preguntas a un maestro de la ciudad de La Matanza, quién era Julio Rubén Cao, y la primera acción que realiza antes de contestar es bucear en el Google. Imagínate sus alumnos. William. Bueno, no te enojes tanto con tu gente. Has sabido morir por ellos y creo que muchos de tus veteranos se han puesto sobre sus hombros el peso de educar a los innatos de la época, aún en contra de las políticas desmilitarizadas de los distintos gobiernos de turno. Y quizás gracias a ellos, hoy recuerdan tu nombre quienes no habían nacido en los años 80 y sus mentes se encuentran libres de todo el odio que reinaba en la década entre militares y civiles. Juan. Sí, en Argentina, el gobierno militar tuvo que llamar a elecciones después de la guerra y todo lo relacionado a las fuerzas armadas y las de seguridad pasaron prácticamente a ser una mala palabra para los ciudadanos. Nada terminó con los juicios a los militares. La gente veía un uniforme e inmediatamente evidenciaba rechazo al individuo que lo portaba. Y lo más triste es que para la mayoría de los conscriptos, que no eran soldados por elección, a diferencia de nosotros, que elegimos la carrera de las armas, quedaron dentro de la misma bolsa, en la que metieron a las nuevas generaciones de oficiales y suboficiales egresados en democracia y que, pese a no haber estado en actividad durante el gobierno de facto, pasaban a formar parte de un sector de la sociedad, discriminado, desprestigiado y repudiado. Pasaron varios presidentes y un par de décadas para que los soldados puedan contar con la atención mínima e indispensable para su condición particular de excombatientes. Y un tiempo más para obtener una pensión que les permita atender sus necesidades mínimas e indispensables. Director. Y el cuadro de la escena se centra en la mirada vidriosa de Juan, apuntando durante sus dichos al continente principal de la República Argentina. William. Si te sirve de algo, amigo, ustedes han sabido ganarse nuestro respeto. Los hemos visto hasta enfrentar a un grupo de tiradores a cuchillo limpio para cubrir a otro soldado herido. Y por eso los preferimos a ustedes para compartir destino en las misiones de la ONU, antes que a otros ejércitos del mundo. Se trabaja muy bien con ustedes y para muchos de nosotros ha sido un honor morir a manos de bravos guerreros, como lo demuestra la historia y la sangre derramada, que bendice este monte que nos sabe encontrar. Hoy muchos de nuestros veteranos intentan reencontrarse con los soldados argentinos, para cerrar esa herida que no te deja morir en paz. Poder mirarnos a los ojos, estrechar la mano y celebrar haber sobrevivido a la gran batalla que supo haber en este lugar. Director. Y a regañadientes se lo escucha a Juan, pisar los dichos, pero al no entenderse bien lo que dice, William detiene su relato para preguntarle. William. Perdón. No te escuché. Juan. ¿Te refieres al cabo Baruzo? Baruzo era el cabo que, arrastrando a su oficial de inteligencia, quien supo encontrar muy mal herido, y en un momento en el que ya no contaba con munición alguna, al verse rodeado y a punto de ser muerto en combate, atinó tan solo a sacar su cuchillo y esperar el disparo final de los tiradores que estaban a escasos metros de su humanidad, con el valor que siempre supo caracterizar al pueblo correntino. William. Lo recuerdo. El jefe de grupo ordenó alto el fuego para con ellos, al ver la situación y que al oficial herido se lo atendiera y sanaran como si fuese propia tropa. Es una acción muy valorada en mi ejército, la de ofrendar la vida por un camarada indefenso. Te repito lo que siempre te digo cuando te sientes derrotado, hay muchos ejemplos del valor al combate que los deberían llenar de orgullo a los argentinos. Ganar o perder a veces es una cuestión de oportunidad y no de capacidad. En los últimos días combatíamos como caballo desbocado porque nuestros recursos se agotaban y ustedes aún permanecían firmes en sus posiciones pese al constante ablande de nuestra artillería. Juan. Necesitaría tiempo para una gran charla si nos ponemos a hablar de los héroes de mi patria. William. Una eternidad será suficiente. Director. Y los bravos se echan a reír mientras amenamente van bajando en monte. Juan. Che porquería. ¿En serio que tengo que aguantar tanto tiempo? William. Y fíjate. Yo ya te tomé cariño. Y hoy, hasta tenía ganas de hacerte el amor. Juan. Otra vez con ese chiste. ¿Quién te hace el libreto, Carlitos Escasiota? William. Salta Violeta. Ja 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 ja. No, Benny Hill, me hace los libretos a mí. Director. Y mientras las siluetas de ambos ya se iban perdiendo en el horizonte se escuchan los últimos diálogos de este par de enemigos, amigos, camaradas o como estimen corresponder. William.
Escuché una parte de lo que estabas recitando el 2 de abril en el cenotafio argentino, me gustaría volver a escuchar ese pensamiento. Director. Y el horizonte ya oculta las siluetas de los bravos, dejando el viento con respeto, escuchar la prosa de Juan, antes de hacerse dueño absoluto del audio del lugar. Juan. Hoy mi patria está de luto. La nación está de duelo. Anidando la tristeza en los corazones puros, de quienes se sienten hijos de este sagrado suelo. La bandera a media asta simboliza el dolor por los caídos. Aquellos que dieron sus vidas por el reconocimiento de este suelo argentino. Y a pesar de la importancia que implica este día de duelo, para muchos es solo un feriado. Para otros, ni siquiera eso. ¿Y qué hay de sus legados? La bravura, el coraje, el deseo y la idea, de una patria engrandecida que el arrojo mereciera. Hoy perdidos o olvidados, en las mentes más modernas, de una sociedad que confunde, patriotismo con de facto y soldado con violencia. ¿Quién los mira, patria mía, llenos de gloria y honor? Muriéndose en el olvido, de la nación que reniega, de quien su historia forjó. Quien hoy viste con prestancia sus magníficos uniformes. Siendo dignos en su elegancia, de la estirpe que irradiaban, sus primeros portadores. La nación está de duelo y los héroes de mi patria continúan combatiendo. El olvido los derrota. Y olvidados, van pereciendo. Director. Y casi como un susurro se escucha a William. William. Por eso no te veías las patitas. ¿Tenés miedo que te olviden? Yo te voy a recordar por siempre. No tengo otra cosa que hacer. Salvo hacerte el amor. Director. Y las carcajadas de ambos se pierden con el sonido del viento, que ya se hizo dueño del lugar y la noche de la escena. Locutor. Tengan todos buena vida y que vivan por siempre los héroes de nuestra gloriosa y muy querida patria. No solo los que murieron en combate o hicieron grandes hazañas en las distintas contiendas bélicas de nuestra historia. Todos los que dieron sus vidas o la arriesgaron por el prójimo. Quienes se dedicaron durante toda su vida a salvar y proteger la vida de los demás. Que la nobleza de estos mártires nos ilumine y nos revuelva la conciencia, para encontrar la voluntad de construir una mejor sociedad y hacer grande a la nación, en honor de quienes murieron, para que otros vivan o sigan siendo hijos de esta hermosa república. A todos ellos, mi respeto.